Muy buenos días, queridos hermanos, a nuestra escuela dominical. Damos gracias a Dios por sus cuidados en todos estos días y porque estamos listos ya para estudiar su palabra. El tema de hoy es la naturaleza del pecado. Recuerden que estamos estudiando las diferentes doctrinas básicas del cristianismo y esta es una de ellas. Y es de que tenemos que tener claro cuál es la naturaleza del pecado. Ahora, una pregunta, ¿es posible que tener acceso a Dios por nuestros propios medios? Si pensamos, algunas personas, algunas religiones, algunas creencias piensan de que sí hay acceso a Dios a través de las acciones, a través de obras, a través de diferentes cosas. Pero nosotros somos pecadores y por nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces vamos a estar estudiando hoy en Isaías 59 del 1 al 13. Si se han fijado, cuando hay un funeral, no hay muerto malo, todo muerto es bueno. Y lo que hablan en el día que una persona está en el funeral, que están en el funeral de alguien, dicen que era bueno, que era que hacía buenas obras y que se fue al cielo, que se fue a estar con Dios, con los ángeles y que está en el paraíso. O sea que es una manera de darle también consuelo a la familia. Pero la palabra de Dios nos dice algo y es de que la escritura afirma que no, ¿verdad? Que no es así. Pero la otra cosa que podemos hacer es que también los vivos creemos que no somos tan malos. Y siempre estamos diciendo, no, pero si yo no hago tantas cosas malas, hago más cosas buenas. O nos comparamos con otros y decimos, bueno, no soy un ángel, pero comparado con tal persona, yo salgo mejor. O sea que estamos siempre poniendo el estándar de la comparación entre unos y otros, creyendo de que nuestras acciones son mejores, que no somos tan malos. Y la Biblia nos habla de que no, ¿verdad? Quisiera que leyéramos en Romanos capítulo 3 del 10 al 12. Y dice, no, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, para el estándar de Dios, el razonamiento que tenemos no va, ¿verdad?, con lo que Dios, con lo que la verdad de Dios. Ahora, Dios mismo es el estándar que debemos seguir, no la comparación con los demás. Y Romanos 3:23 nos dice que nosotros solos no podemos llegar no llegamos al objetivo, no podemos llegar a esa meta. Y dice allí que Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que para Dios todos somos pecadores y por nosotros mismos no podemos hacer nada porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Es imposible alcanzar la gloria de Dios. Su santidad y perfección, ¿verdad? Por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Aun cuando tratemos de comenzar de nuevo, es imposible porque somos personas naturales, que en nuestra condición natural estamos muertos al pecado, estamos muertos en nuestros delitos de pecado y que necesitamos un Salvador para que nos dé vida. Y eso está en Efesios 2:1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios porque Cristo nos salvó, porque somos sus hijos. En Isaías, lo que vamos a leer, vamos a pensar algo, vamos a pensar en Isaías qué pasó. Él estaba inspirado por Dios escribiendo que Dios es bueno, es fiel, es digno de confianza y que está en control. Isaías hizo esta profecía, o sea, él profetizó en la segunda mitad del siglo octavo antes de Cristo. Y lo que estaba pasando era que Judá vivía con el temor de que lo iban a deportar, que los iban a deportar. Dios quería brindarle esperanza, Dios estaba dispuesto a ayudarles, Él quería darle esperanza a su pueblo. Isaías profetizó sobre el juicio que vendría y que ellos no se iban a arrepentir, por eso es que iba a venir el juicio, pero luego afirma las promesas de Dios cuando dice que no los dejará y que la disciplina no va a ser para siempre, sino que ellos van a ser restaurados. Dios sería fiel a su pacto y a pesar de la infidelidad de su pueblo.
Entonces, eso es la introducción, digamos, de lo que pasó cuando Isaías estaba escribiendo eso. Quisiera que pidiéramos al Señor que nos ayude a entender su palabra en este tema, y quiero que dirijamos al Señor una oración. Querido Dios, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a entender que por nuestros medios no podemos llegar a ti, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos un Salvador para que podamos llegar, tener acceso al trono de gracia, Señor. Ayuda a cada oyente en esta noche, en esta mañana o cuando le estén viendo este video, Señor, que tu palabra nos hable y podamos entender la seriedad de tu palabra, que es lo que dice respecto a lo que es el pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la porción de Isaías 59 y vamos a leer primero del 1 al 5. Entonces vayan conmigo, abran sus Biblias en Isaías 59 del 1 al 5. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Aquí en esta porción es que tenemos que comprender que el ser humano está separado de Dios y que debido al pecado, ¿verdad? Y existe esa gran separación, esa cima que separa al hombre de Dios, se llama pecado, porque Dios es santo y el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y aquí Dios revela claramente en la escritura de que la salvación es de Él. Si ustedes, quiero que vayamos al Salmo 3:8, busquemos en el Salmo capítulo 3, versículo 8, que es lo que nos dice, ¿a quién pertenece la salvación? Dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea su bendición. O sea que la salvación es de Dios. Dios se deleita en salvar. Dice que cuando habla aquí que no se ha cortado su mano, la mano, se refiere al poder de Dios para salvar. Dios no tiene limitaciones. Dios está dispuesto a salvar. Ahora, aquí muestran que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, ¿verdad? Al decir que Dios se ha cortado la mano de Jehová, Él no es que es impotente, Él es capaz. Ahora, aquí él habla del pueblo y dice que, ¿qué pasa? Que ni se ha grabado su oído para oír. O sea que nos da una comparación de humano, ¿verdad? De una mano y de los oídos, de que está presto para oír. Pero dice que, ¿qué pasa? Pero vuestras iniquidades han hecho la división. O sea que son las iniquidades porque Él es justo y no puede soportar el pecado. Entonces eso hace un estorbo. Y dice allí que debe estar claro que no se puede escuchar sus oraciones en su condición como están, que hay algo que separa de ellos y que deben arrepentirse. O sea que cuando habla de que vuestras iniquidades han hecho división, lo que separa al hombre de Dios, eso es el pecado, son las maldades, son las iniquidades y es necesario arrepentirse. En el versículo 2 dice que había una separación entre ellos, entre Dios y el hombre, entre Dios y Judá, ¿verdad? Está hablando del pecado que hace esa división. Y en el versículo 3 nos dice de que la relación con Dios está relacionándose de esa manera, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios por medio del profeta habla en la descripción y habla de la culpabilidad, porque habla de que las diferentes partes del cuerpo pecaban con las diferentes partes del cuerpo. Menciona las manos, menciona los dedos, menciona los labios y menciona la lengua.
Entonces está hablando de que con todas esas partes del cuerpo han pecado. Decía, con las manos, eran las maneras, con sus manos habían pecado y se les dice allí dos maneras diferentes, ¿verdad? Ahora, también habla de que hablaban mentira, que no hablaban la verdad. Su boca transmitía únicamente la maldad que estaba en sus corazones. Entonces habla allí de que habían pecado no solo con lo que hacían con sus manos, sino con lo que hablaban con su boca, ¿verdad? Y luego, ¿qué otra cosa también? Dice que se acercaban a Dios y pretendían llamar su atención, pero sin embargo no servía de nada. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón contrito y humillado, porque no estaban arrepentidos, porque no reconocían que estaban pecando. En el versículo 4, la evaluación de Dios los deja desaprobados, porque allí dice que no hay justo, no hay nadie justo, no hay nadie que busque la justicia, no hay nadie que busque el bien. Los versículos que habíamos leído anteriormente dice, ¿verdad? Que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Y que tenían que arrepentirse, confiar en el Señor, tenían que buscar a Dios. Ahora, su mente era reprobada. Ellos estaban en su estado natural de pecado, estaban haciendo las cosas y por eso no se acercaban a Dios. Dios no se escuchaba sus oraciones porque no servían de nada sus oraciones vacías, ya que realmente no querían arrepentirse, sino que es hacer una religión nada más, sin una convicción de que está en pecado, de que tiene que arrepentirse y tiene que buscar a Dios sinceramente. Ahora, Dios quería, en el versículo 5, Dios quería que Judá se arrepintiera y entonces él escucharía. O sea que Dios les está dando una oportunidad. Dice, sí, es cierto, no hay justo ni un uno, todos somos pecadores, pero Él quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado, que le pidamos perdón, que le busquemos a Él y entonces Él va a escuchar nuestras oraciones. Ahora, debido al pecado, ellos estaban lejos, estaban separados de Dios. Todo producía, era el pecado, era la maldad, ¿verdad? No solo hacían el mal, sino que había una intención de afectar a otros de la manera activa. O sea que no solo era hacer el mal, sino que también planear hacer el mal hacia otros. Entonces, la maldad estaba en sus corazones. Resumiendo la primera parte, podemos decir, ¿qué nos separa de Dios y cuál es la solución? O sea, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Y cuál es la solución? Dice que es el arrepentimiento. Dios quiere salvar. Él se deleita en salvar y tiene el poder para salvar. Dios es todopoderoso. Él se deleita en salvar. El hombre en su estado natural está separado de Dios debido al pecado. Ahora, Isaías aquí le recuerda a Judá que Dios está presto para salvar y escuchar a su pueblo. Sin embargo, el pecado es una barrera ante Dios, ante el Dios Santo, puesto que nadie puede venir a Él por sus propios medios. Nadie buscaba la justicia ni buscaba a Dios. A pesar de las advertencias, Judá no escucharía y serían deportados, o sea que iban a sufrir la consecuencia. A pesar de ello, Dios no se había olvidado de ellos, sino que debía de darles esa disciplina por el pecado. Dios estaba y está en control y la salvación es de Dios. O sea que el pueblo tenía que entender de que ellos iban a ser liberados de esa situación, pero que se tenían que arrepentir. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer ahora en el 59 de Isaías, vamos a leer el versículo del 6 al 8. Sus telas no servirían para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. ¿Qué piensan ustedes de que podríamos ser salvos haciendo buenas obras? Algunas personas creen eso.
Yo conozco personas que dicen, ay, ya perdí el cielo porque hice una cosa mala. Ah, no, ya me gané el cielo porque hice una buena obra. Este día hice una buena obra. A veces creen que las buenas obras son las que le van a llevar al cielo. Ahora creen que podemos cubrir nuestro pecado con las buenas obras, pero no podemos compensar con buenas obras las malas obras que hacemos. No es que podemos cubrir unas con otras o decir, no, sí es cierto, hago cosas malas, pero hago más cosas buenas. Para Dios dice que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y que tenemos que buscarlo a Él para pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y buscarle a Él para estar en comunión con Él. El hombre es absolutamente incapaz de cubrir su pecado. Y el hombre es absolutamente incapaz de hacer algo bueno, porque siempre estamos pendientes a hacer el mal. Sin Cristo estamos alejados de la gloria de Dios, según Romanos 3:23, lo que veíamos. Y eres absolutamente incapaz de alcanzar la salvación por tus méritos. O sea que estamos hablando en el versículo 6. ¿Qué dice allí? Que Judá acudía a Dios con sus manos sucias de pecado, no deseando arrepentirse, sino buscando hacer el mal. Eso es lo que habla el versículo 6, que todo lo que hacían, ellos trataban de acercarse, pero lo hacían con manos sucias, no con manos limpias. Dice que no se arrepentían en ese versículo. Ahora, cuando habla de las arañas tejen sus telas para hacer daño, si ustedes piensan en las arañas, las telas de araña son para atrapar a otros, para comérselo, ¿verdad? O sea que es para hacer daño. De igual forma, el pecador hace daño a otros con su iniquidad hacia los demás y cumple únicamente ese propósito, pero no sirve para mucho más. O sea que la maldad daña a uno mismo, pero también daña a los demás. No servirá nunca para cubrir el pecado y cubrir su culpa, o sea que aunque haga cosas buenas no cubre el pecado. Ahora en el versículo 7 dice que absolutamente todo en Judá estaba corrompido, según el versículo 7. Sus pies se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos, o sea que todo estaba allí. Habla de los pies, habla de las manos, habla de lo malo que hacían, habla de los pensamientos, estaban contaminados. Entonces está hablando ahí que el hombre corre para el mal siempre, busca siempre hacer el mal. A veces no se mira en las acciones, pero está en los pensamientos. O sea que el pecado está allí donde solo Dios conoce y nosotros mismos qué es lo que estamos pensando y qué es lo que, con qué intención hacemos las cosas. Entonces ahí dice que no hay bueno ni aun uno, se apresuran para derramar la sangre inocente y también habla ahí que todo lo que hace, piensan y tocan está contaminado con el pecado. Entonces hay una incapacidad del ser humano para acercarse a Dios por sus propios medios, porque ya puede ser con las manos, con los pies, con los labios, como habíamos visto, puede ser con los pensamientos que hemos pecado o que estamos ofendiendo a Dios. Entonces se habla allí, ahora el versículo 8, solo Dios puede brindar la paz y la justicia verdaderas. Es solo Dios el que da la paz. Solo Dios es el que da el perdón. Y es imposible tener esperanza, consuelo y sostén sin Él. Tenemos que buscarlo a Él para que nos ayude. Dice que sin Dios estamos sin esperanza, no hay esperanza. Tenemos que buscar a Dios para ser salvos, tenemos que buscar a Él para que nos perdone. Porque a veces nuestra situación de pecado nos hace estar tristes, nos hace estar desanimados, nos hace estar fríos en las cosas de Dios, porque es el pecado y le echamos la culpa a los líderes o le echamos la culpa a las iglesias o le echamos la culpa a los programas o le echamos la culpa a la pandemia o le echamos la culpa a cualquier cosa. Pero es nuestra condición personal que nos tiene quizás atrapados en algún pecado que nos tiene desanimados. Entonces, el Señor quiere que nos arrepintamos, que le busquemos a Él, que le pidamos perdón
que nos examinemos a nosotros mismos y busquemos en dónde es que está nuestra falta delante de Dios y buscarlo a Él y pedir perdón, arrepentirnos y Él nos salvará, porque dice que Él nos librará, nos perdonará, nos limpiará y nos estaremos en comunión con Él, porque si no, nuestras oraciones son estorbadas, no son escuchadas. Vamos a ir al versículo del 9 al 13 en Isaías 59. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Vemos cómo el tono de lo que íbamos leyendo ha cambiado un poquito. En esta porción, cuando nos habla allí de que nosotros no somos capaces por nuestros medios, ¿verdad? Para salir adelante. Ahora, ¿qué sientes al saber que sin Cristo estarías muerto en tu pecado? Muchas veces las personas solamente se consuelan y dicen, no, pero no soy tan malo. Y Dios es amor, de seguro al morirme, allí me va a decidir qué hacer. Algunas personas creen que hasta ahí se va a definir. En realidad, nosotros podemos tomar la decisión de a dónde vamos a pasar la eternidad, creyendo en Él y arrepintiéndonos del pecado. Sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay paz, sin Cristo no tenemos salvación. Es a través de Cristo que encontramos la esperanza, que encontramos la paz y que tenemos la salvación. Cuando estábamos en la Semana Santa, estábamos hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué sientes al saber que Cristo pagó en la cruz por tu pecado? ¿Qué sientes? ¿Qué reacción te da pensar de que Cristo vino y murió en la cruz? Siendo santo, siendo sin pecado, y Él se entregó a sí mismo por nosotros, tomó el lugar de nosotros para pagar por nuestra salvación. Ahora, la condición del hombre sin Dios es desesperante, es desesperanzadora, no hay esperanza. Sin embargo, en Cristo sí hay esperanza. Solo por medio de Él hay salvación. Por su vida, por su muerte, por su resurrección es que tenemos vida eterna. Él es nuestra única esperanza. En el versículo 9 dice que debido al pecado de Judá que pasó, estaban sin esperanza en sus propias fuerzas. Dice que buscaban una solución a su medida, pero encontraban lo opuesto. Dice que buscaban luz y encontraban oscuridad. Todo era lo contrario. Estaban cada vez peor y era justamente la condición del hombre sin Cristo, porque no confiaban en el Señor para salvación, sino que hacían lo malo y dependían de sí mismos. Estaban cada vez más lejos de Dios. Dios es el que quería y podía salvarlos. El Señor había pedido a Judá que Judá viviera con justicia y rectitud porque Él cumpliría su promesa, pero ellos carecían de justicia y paz. Dice que solo tenían temor y desesperanza. Allí lo expresa en el versículo 9. Ahora en el versículo 10, la condición de Judá y de todo hombre que está muerto en su pecado se ilustra con un ciego que no ve nada. Dice, eran como ciegos que no miraban nada, que andaban a tientas. Y dice, a pesar de tener ojos, no podían usarlos. Es como que no existieran. Su pecado los tenía en una condición cruel. Si usted recuerda de dónde ha salido si usted ya es cristiano, recuerde cómo estaba en pecado y cómo Dios le rescató.
¿En qué condición estaba? Quizá era ciego porque estaba yendo tras dioses ajenos o religiones o sectas en las que no se estudiaba la palabra, o la religión tradicional donde se cree que con obras es que se alcanza el cielo, con pagar indulgencias o con hacer donaciones o lo que sea. Entonces, pero de allí nos sacó el Señor. Entonces, si el hombre sin Dios está sin esperanza. Eh, Aunque aquí en la escritura dice que Dios está dispuesto a salvarlos, pero ellos no estaban dispuestos a obedecer, ni estaban dispuestos a arrepentirse de su pecado, y ni dispuestos a venir a Dios, ¿verdad?, para que Él les diera vida. Ellos estaban como acostumbrados al pecado y estaban allí buscando por sus propios medios qué hacer. En el versículo 11 dice que Dios había prometido salvarlos, pero ¿qué se requería? Requería el arrepentimiento de ellos. Pero ¿qué pasaba con ellos? Dice que ellos persistían en el pecado, continuaban en el pecado. En los versículos anteriores vimos todo lo que ellos hacían, que no se arrepentían, que no buscaban la salvación, ¿verdad? Sino que estaban tratando por sus fuerzas, por sus propios medios, estaban tratando de resolver la situación, la condición que ellos tenían. Estaban desesperados, había mucha frustración, ¿verdad? En lo que nos dice Isaías, como nos dice, ¿verdad? La condición del hombre sin Cristo es así, es desesperanzada, es frustrante estar sin esperanza sin Cristo. Ahora, se puede intentar todo, pero si es absolutamente incapaz para alcanzar y llegar a la salvación, a llegar a Dios por nuestros propios medios. Se necesita una intervención divina, soberana, divina en nuestras vidas. Se necesita una intervención providencial de Dios, trayendo la salvación, transformando los corazones de piedra en corazones de carne. Se necesita la intervención divina para que podamos, dice que el Espíritu Santo nos tenga que convencer de pecado, de juicio, de justicia y de juicio, para que lleguemos al arrepentimiento y le reconozcamos que necesitamos ser salvos por Jesucristo. El versículo 12, Judá sabía la maldad que había hecho y no podía dejar de hacer. Seguían haciendo sus obras, no habían servido para cubrir su pecado, sino que sus mismas obras atestiguaban contra ellos. Ahora, el profeta aquí habla como un lenguaje judicial, ¿verdad? Porque le dice que son culpables y no tenían excusa. Cuando alguien es declarado culpable, no hay excusa ya que valga, porque se declara culpable. El pecador siempre sabe su condición, pero peca voluntariamente, se goza en el pecado. Un pecador que no está arrepentido se goza, disfruta el pecado, pero eh, no puede evitarlo, conoce que está lejos de Dios, pero sigue allí, ¿verdad? En el pecado. Y el mismo pecado le desaprueba, ¿verdad? Porque persiste en pecar. Ahora, necesitamos la obra sobrenatural de Dios para que llegue al corazón de un pecador y llegue a convencerse de que es pecador y que necesita arrepentirse, que necesita de Cristo, que necesita la maravillosa obra de Dios en su vida para que ese hombre natural sin paz pueda ser transformado. Ese hombre que no tiene esperanza y que no tiene salvación puede llegar a ser hijo de Dios. En el versículo 13, Judá, ¿qué es lo que hacía? Lo correcto externamente y trataba de agradar a Dios, pero hacía todo lo opuesto, ¿verdad? Decía así una cosa, pero realmente estaba alejado de Dios. Su corazón estaba alejado de Dios. Jesús menciona eso, ¿verdad? De que sin Cristo no hay esperanza. También nosotros tenemos que buscar al Señor, porque sin Cristo no se puede hacer nada. Ahora, Él es nuestra paz, Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Entonces tenemos que reconocer de que por nuestros propios medios no podemos alcanzar la salvación. Es a través de Jesucristo. Somos pecadores y por nosotros no podemos hacer nada. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos obtener el perdón y ser salvos y ser limpiados y ser transformados
y estar en una santidad progresiva para agradar a Dios. Concluyendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí estamos viendo la naturaleza del pecado, que dice que nos separa de Dios y que sin Cristo no podemos hacer nada. Tenemos que buscar a Cristo para tener esperanza. Ahora, consideremos a diario de dónde nos sacó el Señor. Cada día, hermanos, no olvidemos de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos sacó. Quizá algunos, si creímos cuando estábamos niños, podemos decir, pues bueno, yo estuve, todavía era niño, no había hecho, pero bueno, ¿de dónde me libró el Señor de caer? O sea que podemos recordar de que Dios fue tan misericordioso y amoroso que entonces nos rescató a tiempo de que antes de que cayéramos en una situación más difícil. Pero eso no quitaba que no éramos pecadores, porque dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante hablarle a nuestros niños el plan de salvación, porque los niños dicen, no, pero si los niños no son malos, son buenos. Desde que nacemos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que hablar del plan de salvación a nuestros niños para que ellos puedan reconocer que son pecadores y que solamente Cristo es el que nos limpia de todo pecado y podemos ser sus hijos. Si no, solo son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces consideremos a diario de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde? ¿En dónde estaba? Recordar dónde estábamos cuando Cristo nos encontró. Porque no es que nosotros buscamos a Dios. Dios dice que nos amó primero. Él nos buscó. Él nos salvó porque Él está dispuesto a salvarnos. Tenemos que tener un corazón humilde, reconocer de que Dios es el que ha dado un valor en nuestra vida, ¿verdad? Cuando venimos a Él nos da un valor especial. Somos sus hijos, somos su pueblo. Ahora, consideremos también a diario el sacrificio de Cristo en tu lugar. Nunca olvidemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Entonces recordemos eso. Cada día recordemos que Él pagó el sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y la otra cosa que tenemos que hacer es compartir las buenas nuevas de salvación con los que no creen. Porque el mejor testimonio que podemos dar es contar de dónde nos sacó el Señor y que Él nos salvó, que nos arrepentimos, Él nos perdonó y ahora somos hijos de Dios. Ese es el testimonio más fácil de compartir, porque es su experiencia que usted ha tenido con el Señor al tener un encuentro con el Señor. Entonces podemos compartir, dar las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía no creen. Debemos vivir agradecidos como cristianos, debemos vivir agradecidos de la salvación que Dios nos dio. Tenemos esperanza cuando el mundo se caracteriza por la desesperanza. Tenemos gozo y paz cuando muchos sufren depresión y aflicción de espíritu. Sin Él no somos nada y con Él estamos satisfechos. Tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos ha dado una razón para vivir. Nos ha creado con un propósito y es para alabanza de su gloria. Y que el Señor nos ayude a ser testigos fieles de su evangelio y podamos ser luz a donde quiera que vayamos. O sea que tenemos que compartir nuestro testimonio con las otras personas, contar qué pasó con nosotros, cómo fue que nos hicimos cristianos, cómo es que somos hijos de Dios, cuando Cristo nos llamó y nos buscó. Entonces, eso va a ser una forma especial de testificar, de hablar del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación a otra persona. Así es de que les dejo ese reto para que esta semana podamos compartir nuestros testimonios, cuándo fue que Dios nos salvó y también pensar en que la naturaleza del pecado está en todo ser humano y que tenemos que cada día arrepentirnos, cada día pedirle perdón a Dios, cada día esforzarnos, pero también por nuestros medios no podemos hacer nada. Es Dios que nos va a ayudar, nos va a salvar, nos va a limpiar de toda maldad. Entonces tenemos que clamar a Él, arrepentirnos y dice que no pequemos más.
Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a seguir siendo fieles a Él y que podamos dar testimonio de su palabra a otros. Que el Señor me los bendiga, que tengan una buena semana.